Ecuador hacia el norte, y en el mundo de Oriente, ¿no? Es decir, si este es el paralelo de Greenwich, ¿no? De acá para el lado de Oriente, de Oriente está la mayor concentración humana, siendo este cuadrante, que es el de al sur del Ecuador y al oeste del meridiano de Greenwich, donde se encuentra la menor cantidad de la población. ¿Esto qué hace? Que por acá ven bien exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, acá pasa el meridiano, el Ecuador, ¿no? Y acá el meridiano de Greenwich, de la hora cero, ¿no? Con lo cual toda la población está fundamentalmente en Oriente y en la zona norte, ¿no? Con lo cual estas zonas, que son zonas de alta densidad, en esas zonas se producen con mayor frecuencia alteraciones o infecciones de transmisión humana, ¿no? Tanto sea por vía aérea como por vía sanguínea o por vía gastrointestinal. La fiebre de ébola ocurrió en África. Las pandemias gripales se iniciaron en Europa fundamentalmente. 1912, la gran gripe, que se llamó gripe española, pero en realidad fue producida por el aumento del transporte a vapor entre los continentes, generó 50 millones de muertos. El VIH o la infección por VIH y el SIDA fueron descubiertas o fueron diagnosticadas primero en Estados Unidos y Europa, pero cuando fueron a África ya había una cantidad enorme de pacientes infectados con VIH-Sida. La hepatitis B es fundamentalmente de la zona asiática, India y China. Es decir, la cantidad de chinos orientales que tienen hepatitis B es de 5 a 10 veces más que el promedio de hepatitis B en la zona de Sudamérica. Y esto ha generado, o esto se generó a partir de un crecimiento importante de la población, a partir de 1760, del 1700, en donde la población, que esto está en miles de millones, ¿no? Acá tendríamos en 200.000 millones y acá cientos de millones. Bueno, población en miles de millones está a este lado, ¿no? Es decir, la población en miles de millones, en 1700 estaba por debajo de 1.000 millones a nivel mundial. Hasta 1960, 1970, la población llega a 2.000 millones, llegando en corto tiempo, sí, tardó casi 250 años para duplicar de 1 millón a 2 millones, de 1950 a 1900
sí, 80, en 40 años llega prácticamente a duplicarla, y posteriormente en otros 20 años se duplica, y en estos momentos se calcula que está cerca de los 8.000 millones de habitantes, 7.800 millones de habitantes, y se calcula que para el 2050 esta población llegue a los 9.000 millones. Esta curva de ascenso de la población, que continúa ascendiendo, no se refleja en el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo a partir de 1980, 1987 se estabilizó y después fue descendiendo. Quiere decir que cada vez nacen menos humanos. Lo que ocurre es que las condiciones de vida, las vacunas, los adelantos científicos, la lucha contra algunas enfermedades, y un estado de relativo bienestar, por ejemplo, la presencia de agua potable para algunas poblaciones mundiales, hace que, a pesar de que la cantidad de nacimientos, es decir, el crecimiento vegetativo es menor, como también es menor la mortalidad, entonces la expectativa de vida es mayor, va creciendo la población. Si tenemos en cuenta el crecimiento de la población, vemos que hay dos subespecies, digamos, ¿no? Humanas. Una que estamos en rojo, que es la de los países industrializados, que fueron los que primero aumentaron su población y rápidamente alcanzaron un nivel de confort y redujeron su natalidad a partir de esto, ¿no? Estos que estaban en mejor estado, en mejores condiciones económicas, redujeron la natalidad, y el crecimiento de la población mundial fundamentalmente está en las regiones en desarrollo y fundamentalmente en las regiones más atrasadas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros todavía en las regiones, en países en desarrollo o subdesarrollados, una alta natalidad. ¿Por qué? Porque una forma de defensa de las distintas especies, cuando la mortalidad es alta, la natalidad también aumenta. Entonces, es una forma de mantener la especie. Y acá es lo que ocurre, ¿no? Es decir, familias que tienen varios hijos. El crecimiento de la población desde hace 10.000 años antes de Cristo además está relacionada con la capacidad de subsistencia de esa población, la capacidad de alimentarse. Si tenemos en cuenta el inicio de la agricultura y la ganadería a fines del Neolítico, así como el año 10.000 antes de Cristo, era menor a 100 millones de habitantes en todo el mundo. Nosotros veníamos de 3 millones de años de humanización de la humanidad. Es decir, pasamos del Paleolítico al Neolítico a partir de la revolución del fuego, la incorporación del fuego a la actividad humana. Esto tardó 1 millón de años, no fue inmediatamente. Del Neolítico al medioevo, digamos, o la Edad Media, ¿no? En la cual, o la antigüedad histórica, en la cual se utiliza o se incorpora la agricultura y la ganadería, en donde da posibilidades de que la población se alimente mejor. Así que desde el año 10.000 antes de Cristo, aproximadamente hasta el año 7.000, 5.000 antes de Cristo, el crecimiento de la humanidad fue muy bajo. Fue el inicio de la agricultura, pero todavía esta parte, es decir, el movimiento que había económico en el planeta era fundamentalmente los estándares del Neolítico, que eran la caza, la pesca
y la recolección a través de herramientas, ¿no? Es decir, había quienes cultivaban, pero había pueblos que se dedicaban al saqueo directamente. Entonces los cultivadores no podían lograr el crecimiento de su población a partir de que lo que cultivaban después venían otros y lo saqueaban. Esta era una época muy importante, a pesar de que se avanzaba en los cultivos, no se avanzaba en el crecimiento de la humanidad porque todavía la forma de el modelo de economía era de la caza, la pesca y la reproducción. Es decir, ahí sí los normandos, los fenicios, que no solamente se dedicaban al comercio, sino que llegaban a un lugar y arrasaban con lo que encontraban. Recién, a partir de el año 7000, de 7000 a 5000 años de Cristo, empieza la agricultura y la ganadería a ser una economía en avance, con lo cual logra que 400, es decir, que en el año 3500 antes de Cristo, la población estimada fuese de 400 millones, que antes de 10.000 años, es decir, 7.000 años antes, era de menos de 100 millones de habitantes en el planeta. Esto logra, en Egipto se empieza a utilizar la ganadería, la agricultura extensiva, fundamentalmente a partir de el cultivo de la cebada en las márgenes del Nilo, que era una capacidad que tenía enorme Egipto, porque el Nilo tenía sus grandes crecidas y en esas crecidas traía desde el interior del África todos sedimentos que era un sedimento fértil para el cultivo. A partir de eso también había domesticación de algunos animales que servían para utilizar el arado, para transportar los granos, ¿no? Y una de las principales, los principales cultivos que había eran los cultivos de la cebada, que uno de sus productos más importantes era la cerveza. Es decir, que ya se producía antes en Babilonia, y también la fermentación de los granos que se hacía en Japón y la India, fundamentalmente también en Japón, India, China, que habían avanzado hacia la producción agrícola en forma intensiva con los grandes imperios de esa zona, antes que en Egipto. Pero en Egipto es donde se produce con mayor frecuencia, con mayor volumen y con mayores técnicas. La población aquí se estima que era de 400.000 millones de habitantes, y en el siglo V antes de Cristo, es decir, pasaron 3.000 años antes de que surgiera Grecia, ya se había duplicado en 3.000 años lo que antes había tardado mucho más, es decir, casi 7.000 años. Y acá, en mitad de tiempo, la población de Grecia, con los cultivos griegos y el avance de la rueda para transportar agua, de los canales de irrigación, ¿no? Aumentó en poco tiempo, 3.000 años, ¿no? Duplicó la población. En el siglo I antes de Cristo, es decir, 100 años antes de Cristo, Roma, que conquista Grecia y toma
todas las actividades griegas, se aumenta la población en 400 años en 200 millones de habitantes. Acá se calcula que estaban en 1.000 millones de habitantes. Pasamos después a la Edad Media, que es que tarda un tiempo. La Edad Media es un freno de los avances científicos, el avance de Roma hacia toda Europa y Europa con sus siglos de oscurantismo, recién en el siglo XV, es decir, 1600 años después de Roma, después de toda esa noche de oscurantismo medieval, en donde las poblaciones europeas hicieron un retraso de la ciencia. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que hicieron los europeos las poblaciones de Europa, ¿no? Es destruir la biblioteca de Alejandría, que se consideraba que había juntado toda la información escrita de la ciencia que se conocía en el mundo, tanto de la ciencia bizantina, la egipcia, la griega, como la árabe y la ciencia de la China. Era una cantidad de científicos que hablaban distintos idiomas. Fue destruida para imponer la fuerza de las hordas europeas. Después de todo ese tiempo de oscurantismo, ahí la población en 16 siglos, es decir, en 1600 años, logró avanzar también otros 200 millones de habitantes. Inmediatamente después del fin del oscurantismo, lo que se produce es lo que se llama la revolución agrícola-ganadera en Europa. Y en el siglo XVIII, es decir, 300 años después, de 1.200 millones de habitantes pasamos a 1.500 millones de habitantes. Estos 1.500 millones de habitantes en los últimos 3.000 años, ¿no? Es decir, desde el nacimiento de Cristo, o 1.000 años antes del nacimiento de Cristo, hasta lo que fue después de la revolución agrícola-ganadera en Europa, lo que sería la primera revolución industrial, 1780 aproximadamente, se plantea que ahí se aumentaron en poco tiempo, menos de un siglo, se aumentaron otros 200 millones de habitantes y pasamos a tener de 1.800 a 2.000 millones de habitantes. Rápidamente, la segunda revolución industrial en 1880 generó una aceleración del crecimiento de la población, que de 2.000 habitantes pasamos, 2.000 millones de habitantes pasamos a 3.500 millones de habitantes. Y con la tercera revolución industrial, que vendría a ser el inicio de la revolución científico-técnica, esto es en 1950, 1970, es decir, estamos en menos de 100 años, la población aumentó 1.000 millones de habitantes, y con la cuarta revolución industrial o revolución científico-técnica avanzada, la población, así en 2011, fue estimada en 7.000 millones de habitantes, estando hoy en 7.800 millones de habitantes, y se piensa que en el 2015 vamos a llegar a los 9.000 millones de habitantes. Esta es una de las características por las cuales se producen las enfermedades y se
transmiten las enfermedades. La otra característica de esta es que esta concentración de la humanidad además se concentra con la movilización de la población. Esta es la concentración, distribución de rutas y aeropuertos. En redondelitos están los aeropuertos y en las rayitas son las rutas, que tenemos 3.200 aeropuertos en el mundo y 60.000 rutas con distintas capacidades o concentración de movilización de población. Vean cómo en las zonas más pobladas es donde se produce la mayor cantidad de rutas y movimiento de la población. ¿Se me escucha? Bueno, seguimos con la presentación, porque como no los escucha a ustedes, quería saber qué era lo que estaba pasando, si estaba hablando solo, que ya no es la primera vez que me pasa. Estoy hablando solo, entusiasmado y... Bueno, sigamos con la presentación. Bueno, entonces teníamos las rutas, la movilización de esta población. Es tan importante que la Organización de Aviación Civil Internacional presentó las estadísticas mundiales de aviación civil y pasajeros transportados en 2019. Este es un estudio que se hizo viendo que en 2019, que tenemos 50 años aproximadamente, ¿no? Desde 1970, la cantidad de pasajeros transportados era, si esto es en 1.000 millones, aquí estamos en 200, 300 millones de habitantes se transportaban en avión. Miren cómo fue... Miren cómo fue aumentando rápidamente, en 1990, es decir, de 1970 a 1975, de 200 pasamos a 500 millones, de 1990 se pasó a 1.000 millones, a más de 1.000 millones, en el 2000 estábamos cerca de 2.000 millones de habitantes que se trasladaban en avión, y en el 2015 llegamos en un crecimiento impresionante a tener casi 4.500 millones de pasajeros transportados en un año. Esto es decir, 4.500 millones es más de la mitad de los habitantes del planeta. Está bien, hay algunos habitantes que van a viajar 100 veces por año y otros que van a viajar nunca en su vida. Pero en promedio quiere decir que la mitad de la población del planeta se moviliza en avión. Y de estos 4.500 millones, las 2/3 partes son vuelos de cabotaje dentro del mismo país. Pero una tercera parte, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, son vuelos internacionales. Es decir, cambian de país y cambian de continente. Ranking mundial de pasajeros aéreos transportados por aerolíneas de cada región. O sea, la región de Asia y Pacífico
tiene 1.600 millones de pasajeros, 9,2 millones en 2018, más que en 2017. Bueno, Europa, 1.100 millones de pasajeros, es decir, 6,6% más con respecto a 2017. Bueno, así Norteamérica tiene casi 1 millón de pasajeros solamente norteamericanos. Sí, esto es mucho más impresionante si lo comparamos con la cantidad de población. Latinoamérica solamente tiene 302 millones de pasajeros, pero igual aumenta en el 2018 respecto al 2017. Medio Oriente, que es la zona de Arabia, tiene 224 millones. Acá la mayoría de los pasajeros son fundamentalmente de cabotaje. Y África tiene 92 millones de pasajeros, pero todos han aumentado una cantidad importante. Es decir, acá vemos el aumento de cada una de las regiones. En total, 4.210 millones de pasajeros transportados en el 2018, que fueron más de 300 millones de pasajeros que del 2017. Y esto ha seguido aumentando, con lo cual veamos que esta estadística llegamos a 4.500 millones, que era del año 2019. Esta es otra de las características que hace a la población humana de la capacidad. Primero la concentración y después la capacidad de movilización. Es decir, si no solamente estoy hacinado, sino estoy conectado con otros grupos hacinados, lo más seguro es que yo además esté transportando enfermedades. No solamente las crío en mi lugar, sino las transporto al otro lado. Pero además tenemos unas características socioeconómicas de la población. A diciembre del 2005, la población estimada era 6.500 millones de habitantes. En el 2020, 7.578, que fue una proyectada. Hoy se calcula que esto es un poquito más. 2021 estamos en 7.700, 7.800, y se plantea que de seguir este crecimiento, en el año 2050 lleguemos a 9.076 millones de habitantes. Pero este no es un problema solamente el crecimiento de la población, sino es el problema de las características socioeconómicas, ¿no? La expectativa de vida, hay grandes diferencias entre las poblaciones humanas. El Japón tiene 82 años de expectativa de vida. La India tiene 81 años de expectativa de vida. Suiza tiene 81 años de expectativa de vida. Mientras que Angola es de 42, casi la mitad de la expectativa de vida de Japón. Zambia y Zimbabue están por debajo de la mitad de la expectativa de vida de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grandes diferencias de las poblaciones, ¿no? Diferencias socioeconómicas. A pesar de esto, el aumento de la población son de 210.000 personas por día. Nacen 210.000 personas por día. Y estas diferencias se dan porque hay 1.100 millones en el mundo sin agua potable y 77 millones en Latinoamérica. Por lo cual somos las áreas, los continentes que tenemos más población en los límites de pobreza y de subsistencia. En general, si la población del mundo tuviera 10 personas, 6 de esas 10 personas serían asiáticos, 1,4 sería africano, 0,5 sería norteamericano, 1 sería europeo y 1 sería latinoamericano. Si tomamos no solamente la característica étnica de la población, sino el nivel de riqueza, veríamos que
5, es decir, el 50% de las personas del mundo viviría con menos de $2 diarios, y 2, o sea, el 20% de la población viviría con el 84% de la riqueza mundial. Que si lo hacemos en el 10% de la población, llega casi al 90%, es decir, un 10% de la población humana maneja el 90% de la riqueza mundial. Estas son las grandes diferencias que tenemos. Esto se muestra también que las poblaciones reaccionan de acuerdo a sus capacidades de subsistencia. En Nigeria y Malí, la cantidad de hijos por mujer es de 7 a 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mortalidad es importante. Entonces, una familia para poder sobrevivir necesita brazos para poder trabajar la tierra, por ejemplo. Y entonces apuesta a su mayor capital es la prole, la cría que puede llegar a tener. Apuesta a tener más hijos porque de ellos muchos no van a sobrevivir y son los que van a sobrevivir los que van a poder alimentar la familia. Mientras en Italia, en Polonia, por cada mujer hay 1,3 y 1,2 hijos. Esto quiere decir que si el 50% son mujeres y el 50% son varones, que de edad cada 2 personas que forman una familia, tenemos 1,3, es decir, menos de 2, es decir, quiere decir que no se aumenta la población o no se aumenta la población, sino se aumenta por la expectativa de vida. Además tenemos una porción importante de analfabetos como gran pandemia del mundo, que es el 15,4% de la población mundial es analfabeta. Las causas del crecimiento. Entre las principales causas destacamos algunas. El creciente mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la producción de alimentos, la introducción de mejoras en los sistemas sanitarios, la elaboración de medicamentos y vacunas y la prevención de enfermedades contagiosas. Estas son las causas del crecimiento a pesar de la reducción de la natalidad. ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer ustedes? Bueno, distribuir, vamos después a ver de distribuir distintas áreas de la población en la Argentina y analizar la población en la Argentina. Su distribución, sus características socioeconómicas, las enfermedades prevalentes y la causa de muerte, que son más que enfermedades prevalentes, digamos, la mortalidad por distintas causas. Bueno, los escucho a ustedes bajo el micrófono mío y hablo el parlante para que ustedes puedan, para que yo pueda escucharlo y después voy contestando las preguntas. ¿Alguien que quiera decir algo? Buen día, profe. Buenos días. Ah, se solucionó. No hay rebote ahora. Bien. Bien, con todo esto lo que mencionó, lo que nosotros tenemos que entender que entonces el origen y la generación de las enfermedades se debe al crecimiento de la población, la movilización de la población y todo lo que es socioeconómico que fue avanzando, digamos. Sí, las diferencias socioeconómicas, sí. Sí. Lo que pasa que
Bueno, hay otra. Ustedes recibieron el reporte que hice sobre pandemia, ¿no? Si lo leyeron, Sí. bueno, si lo leyeron bien, van a ver que hay enfermedades que se las trata con mayor magnitud y se le da mayor importancia. Ejemplo, el VIH, que se invirtió o se invierte una cantidad enorme de plata para el tratamiento y la prevención, y etcétera, etcétera. Y ha hecho que el VIH ya no conduzca al SIDA, sino que prácticamente el 80% de la población que tiene VIH tiene una enfermedad crónica en tratamiento crónico. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, ocurre porque el VIH ataca a todos los niveles de la población. No importa qué cantidad de plata tengan ni cuál es el color de la piel. Y entonces todo el mundo, y fundamentalmente los gobiernos o los dirigentes políticos o los dirigentes económicos, han invertido en investigación y en tratamiento del VIH grandes cantidades de sumas. Se gasta anualmente lo que se podría generar agua potable para la población que no tiene agua potable. Es decir, y ha sido la obligación del tratamiento del VIH, ha sido una de las causas que ha prácticamente en algunas naciones todo el recurso económico, colocado para el VIH, todo el recurso económico para salud era colocado para el VIH, y no se desalentaron algunas otras políticas. Es decir, en el desequilibrio ¿por qué? Fundamentalmente porque de SIDA y VIH no solamente se mueren los pobres y los negros, sino se mueven los rubios y los ricos. Entonces se invirtió mucho. Esto pasa lo mismo con el coronavirus. Esta pandemia hasta ahora produjo 3 millones de muertes. Es decir, la gripe española produjo 50 millones de muertes. Esta pandemia también atacó a distintas poblaciones. Esta pandemia está provocando 100.000 muertes humanas por día. Es aproximadamente igual la cantidad de humanos que se mueren de hambre en la Tierra por día. Y en eso no hay ningún tipo de política. ¿Por qué? Porque de hambre se mueren los pobres. Y de coronavirus se mueven los pobres, los no tan pobres, los profesionales y los ricos. Con lo cual, el interés de toda la población y fundamentalmente de los que manejan o tienen el manejo del mundo es de que esto se pare, porque a ellos también los afecta. Este 10% de la población que planteamos de que maneja casi el 90% de la riqueza del mundo, también le interesa que esto se frene. A pesar de que en esta última parte, que yo no seguí avanzando, cuando hablemos más adelante de revolución científico-técnica, llegamos a una parte de inflexión muy grave a nivel mundial, porque hasta ahora el motor de la economía era el trabajo humano. Con la revolución científico-técnica, la máquina está reemplazando al trabajo humano. Con lo cual, no es que nosotros trabajemos menos, sino que esa población que ha concentrado la riqueza, que es el 10% de la población del mundo, ya nosotros sobramos. No nos necesitan. Hasta ahora, de alguna forma, nos cuidaban. Desde el esclavismo, el dueño de los esclavos les daba de comer porque si se le moría no tenía quien laburara.
desde la Edad Media el señor feudal que tenía muchos siervos, los trataba más o menos bien a los siervos, más o menos bien, les pegaba con el látigo para que laburaran, pero les daba de comer, los mantenía porque los necesitaba para alimentarlos. Con la revolución industrial, las empresas de alguna forma le daban un salario relativamente digno a los obreros porque los necesita para trabajar. Bueno, después de la revolución científico-técnica, esto ya no es necesario. Y hay algunos genios de la epidemiología o de la estructura mundial que dicen que en realidad somos muchos y que sobra un tercio de la población. Es decir, esto es de al lado que lo veamos, ¿no? Es decir, hay algunos que dicen sobra un tercio de la población y cuando viene esta epidemia que se mueran los que se tengan que morir, pero que no se frene la economía. Yo opino lo siguiente, sí, creo que no sobra un tercio de la población, sobra un poquito menos, el 10% de la población, esos 10% que tienen la riqueza del mundo, porque si no estaríamos todos viviendo mucho mejor. Bueno, creo que esto es lo que tenemos que analizar. Vamos a hacer lo siguiente. Dividamos al país en 5 zonas. Patagonia, zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, el centro de la República, Córdoba, La Pampa, y Santa Fe. Entonces, la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. Centro, Córdoba, La Pampa, Santa Fe. Dijimos Patagonia, de Neuquén para el sur. Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La zona noroeste y noreste. Noroeste, Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan y Catamarca. ¿Ah? Y la zona noreste, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Noroeste y Tucumán falta acá, en noroeste y noreste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si pueden, porque hay que ver si tenemos posibilidades, habría que hacer 2 zonas más, o poner Buenos Aires, el interior de Buenos Aires en la zona centro, o la parte de Buenos Aires y capital y Cava, hacerlo aparte, porque o tenemos un área metropolitana, lo ideal sería analizar el área metropolitana, pero no sé si tenemos estadísticas separadas de la provincia de Buenos Aires en área metropolitana y el resto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero elegimos nosotros. Ahora, ay, bueno. Ahora voy a
A ver, apagan los micrófonos. Ahora voy a distribuir por grupos, ¿eh? Bueno, grupo 2 y 3, Patagonia. Grupo 5 y 6, la zona de Cuyo. Grupo 7 y 8, la zona centro. Grupo 9 y 10, la zona Mesopotamia. Grupo 11 y 12, la zona noroeste. Grupo 15 y 16, la zona noreste. Y grupo 21 y 22, la zona de Buenos Aires y Cava. Me quedó el 25 colgado. Grupo 25, que haga Cava también, ¿eh? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasó en los últimos años, ¿eh? Cómo fue la expectativa de vida, si podemos analizar alguna de las situaciones económicas y después vamos a entrar a analizar esta pandemia. ¿Ah? ¿Está? No vamos a tener la información que tenemos a nivel mundial, que es movilización de la población. Es decir, además, las notificaciones, la información de Cava está muy ensuciada por la población del Gran Buenos Aires. Porque en realidad tendría que haber un área metropolitana única, porque es distinto del resto del país. Es decir, lo que es el Gran Buenos Aires, si la población en la ciudad de Buenos Aires es de 2 millones y pico, 800, 3 millones de habitantes, ingresan a Capital Federal 1.500.000 a 2 millones de habitantes diariamente. Esto es que casi
duplica su población diariamente, si la población que trabaja no es la población que vive. Y además hay que muchos que viven en Buenos Aires, en Cava, pero tienen domicilio en provincia, con lo cual está bastante distorsionado, ¿no? Porque viven en forma transitoria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está? Es decir, esto hace de que, por ejemplo, las estadísticas de Corbyn, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires sean menores, porque ellos dicen residentes, son los fallecidos, ¿no? La cantidad de residentes que fallecen en la ciudad de Buenos Aires es las 2/3 partes de los que mueren viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Por una parte muy importante de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, tiene domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, pero vive en la ciudad de Buenos Aires, o en las villas, o alquilando una casa, o trabajando, bueno, pero está viviendo en la ciudad de Buenos Aires y tiene domicilio afuera. Entonces lo patean, es decir, la muerte la platean para el Gran Buenos Aires. Que si tomamos las estadísticas de los realmente que fallecen en la ciudad de Buenos Aires, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, y no solamente los que tienen domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, es un 50% más de lo que ellos denuncian. Así es también como muchos residentes de la ciudad de Buenos Aires tienen doble residencia, y una de las cosas que se observó que a partir de tener una mejor vacunación, se vacunaban en la provincia y vivían en la ciudad, ¿no? Sí, también de la ciudad de Buenos Aires, algunos sectores salen ahora para trabajar en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la movilización de Capital Federal, de Cava, hacia el Gran Buenos Aires es aproximadamente igual a la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Hay 1,5 millones, 2 millones de personas que se movilizan de ida o vuelta a la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es tan importante que se tomen medidas en conjunto para evitar la diseminación de las enfermedades. Y estas medidas en conjunto ya tienen que ser planificadas para el futuro, porque esto que es la primera vez que ocurre no va a ser la última vez, porque son las condiciones humanas, de concentración humana y de distribución de la humanidad y de contacto de la humanidad, lo que permite que estas enfermedades se difundan. Si nosotros viajáramos en forma ventilada y cómoda en los colectivos o en el tren o en el subte, realmente no habría tantas enfermedades. Pero hoy subimos al subte y alguien tiene tuberculosis y no necesariamente tenemos que pasar 5 días con él porque nos estornuda o tose y estamos todos contaminados. Y si hay gripe, ni te cuento. ¿Está? Bueno, ¿preguntas? Profe, una consulta. El grupo 26 no lo nombró. Nosotros quedamos que entrábamos a las 9. ¿16 no está en el turno de las 11? La otra vez nos dijo que entremos a las 9. Incluso una compañera dijo que no podía y que usted dijo, bueno, aunque hoy entramos todas. A ver, me fijo de vuelta. Dale. El 26 es Cao, Gallardo, García, Lomo, Carrizo y Flores. Sí. Yo los tengo a las 11, ¿eh? Parece que nos entendimos mal. Lo que dije que cada uno puede entrar en el horario que quieran o que puedan, pero que conservar el grupo de las 11, porque si no iban a ir todos a la mañana y de alguna forma ya tengo
un Está bien, grupo, está bien. dos grupos. Pero bueno, ahora que entramos todos, ¿qué tema nos tocaría? Ya que estamos todas acá. La próxima entraríamos a las 11 entonces. Y, bueno, están todas, bueno, está bien. Entonces el Sí. grupo 26 toca Cava. Ok, 25, gracias. 25 y 26 Cava. Buenísimo. ¿Está? Profe, una consulta. Sí, sí, gracias. Como nombró de dos grupos, ¿el trabajo lo hacemos individual cada grupo o nos vamos pasando información con el otro grupo? Yo la idea es la siguiente, que cada grupo trabaje como grupo, pero que después comparta la información con el otro grupo. Es decir, ¿cuál es la idea? Y esto se los dije también al principio, os lo vuelvo a repetir. Ustedes como equipo de enfermería van a estar atendiendo una sala. Un grupo va a estar atendiendo una sala. Cuando se van ustedes viene otro grupo. Entonces hay que saber transmitir la información a ese otro grupo, porque después el que va a seguir trabajando es otro grupo. ¿Está? Entonces, eso va a tener, y cuando llega toda la semana y después tienen que hacer otro informe, porque sábado y domingo viene esa doce que no tienen la más pálida idea de lo que pasó en la semana. Entonces yo tengo que, soy el del grupo, es decir, los grupos de la tarde, de la mañana, de la tarde y de la noche tienen que hacer una síntesis de la semana para que los que vienen sábado y domingo se enteren de lo que pasó. No que se pasen la mitad del día viendo qué tienen en la sala. ¿Está? Entonces, eso de trabajar en equipo y también transmitir la información es una tarea que tiene que ser una tarea prioritaria en la enfermería. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, le consulto que pusieron en el chat de segundo año, porque hay una compañera que está confundida de que a las 9 y a las 11 cambian los temas. Es el mismo tema se toca. Es el mismo tema. Lo que trato de hacer es esto, es decir, las preguntas van a ser distintas. Sí, obvio, sí, pero estaba Pero, confundida. pero el tema más o menos es el mismo, ¿no? Todavía no aprendí a grabarlo, cosa que hago. En cuanto aprenda, le paso el video y después escucho las preguntas. Y de paso me tomo unos mates. Bueno, profe, gracias. ¿Está? Pero eso lo tengo que aprender. Estamos aprendiendo todos en esto. ¿Está? También me dijeron que hay una forma de juntar dos plataformas de 100 y dar la clase mixta. Eso todavía no lo logré. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos avanzando con el programa. Yo les paso esto, algunas cosas de información para que ustedes tengan a partir de hoy a la tarde o mañana para poder que ustedes avancen en el estudio de los grupos y si pueden. Lo que sí me gustaría tener de cada grupo un correo electrónico. Uno. Así, si tengo información sobre alguna de estas áreas o dónde buscar información a ustedes, se los mando al correo electrónico de cada grupo. ¿Sí? Lo podemos poner en el archivo que mandó para poner en los grupos, ¿no, profe? Sí, exacto. Profe, ¿para cuándo es esto? ¿Para la clase que viene? No, a ver, espera que me fijo a ver para cuándo.
No, 15 días. En 15 días, ¿eh? ¿Está? Así. Bueno, así avanzamos y ya terminamos con la unidad 5 y después le damos mucho más tiempo a la unidad 6, que es Sistema de Atención Comunitaria y Enfermería Comunitaria. ¿No? ¿Sí? Porque creo que la parte de enfermería comunitaria es una actividad que la enfermería no está tomando. Los promotores de salud, pero no hay enfermería comunitaria y realmente todas son actividades que podría o tendría que tomar la enfermería como un área de incorporación a la comunidad. Y fundamentalmente ahora, en este avance en cuanto a la atención prioritaria de la salud, en la cual ya no hablamos solamente del primer nivel de atención, sino del nivel 0 de atención, es decir, no hablamos de los centros de atención primaria de la salud, los CAPS, sino hablamos centros de atención comunitaria y familiar, en donde el objetivo del centro de atención es darle a la comunidad y a la familia herramientas preventivas para evitar que se enfermen. Y en esto, si no está la enfermera, ¿quién va a estar? Es decir, muchas organizaciones sanitarias de salud, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, en China se establecieron los médicos pies descalzos, que en realidad eran gente de la población a la cual le daban cierta información para prevenir enfermedades dentro de la población y redujeron mucho la morbilidad por enfermedades. En Cuba los médicos de familia y en realidad no llegaban a tener 2 o 3 meses de formación en cuanto a las enfermedades más prevalentes y se hacían en la comunidad. Era la comunidad lo que les enseñaba qué era lo que pasaba, ¿no? Es decir, tenían una relación con el centro de atención y cuando veían un paciente que no sabían qué era, lo llevaban al centro de atención y ahí aprendían. O sea que el médico se forma fundamentalmente con la atención de los pacientes. Que eso tendría que ser, no es que yo aprendo y después lo pongo en práctica, sino que cada paciente es una experiencia científica que me obliga a mí a adquirir nuevos conocimientos. ¿Está? Por esto está avanzando el tema de los médicos generalistas y volviendo a la medicina de familia. Algo que se había abandonado y había empezado la medicina de alto nivel, que es la medicina de la superespecialización, ¿no? Con lo cual, el que más sabía de algo más chico, ¿no?, era mucho más importante que el que sabía de todo un poco, ¿no? Se decía, el que sabe de todo un poco no sabe nada, y el que sabe mucho de algo muy pequeño es un gran docente, un gran profesor, un gran científico. Con lo cual el sumus sería saberlo todo de la nada. Si cada vez sabemos más de algo más chico, saberlo todo de la nada es no saber absolutamente nada. Mientras que si yo tengo algunas bases generales y sé manejarme con algunas herramientas, yo puedo manejarme sabiendo algo de todo.
ver lo general y no lo particular, porque si no estaría mirando cada vez por un microscopio cada vez más chiquito y no sé qué es lo que estoy mirando. Si la célula esa que estoy mirando es de un humano, o es de un gato, o es una ameba. Y entonces pierdo la noción de lo que estoy mirando. Es decir, la medicina integral, es decir, el tratamiento de la medicina integral ya no alcanza por una sola persona, tiene que ser un equipo, y en ese equipo quienes tienen que estar también y con fuerza importante es la enfermera o la profesión de enfermería, porque es la que tiene el contacto más humanizado con el padeciente, porque es el que tiene contacto piel a piel, el que lo toca todos los días, el que le toma la presión, el que se fija si tiene fiebre, hasta sabe cuáles son sus angustias, que ninguna de las otras profesiones lo trata tan cercanamente. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, yo después le pongo en el Classroom cómo orientar los trabajos, y cuando ustedes manden el correo de cada grupo, a cada grupo, si logro, le voy a bajar información para que vean dónde tienen que buscar. ¿Está? Porque también